Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios, gratitud a Él, que nos permite meditar en la palabra. Llegarán tiempos mucho más difíciles que los que estamos viviendo hoy. Y mis hermanos, tenemos que tomar la palabra en nuestro corazón y hacerla nuestra. Así que sean bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando el tema acerca de las doctrinas elementales, doctrinas básicas, y estamos en el punto del bautismo. Así que no se siga, no se vaya a perder ningún capítulo, porque va a perder la secuencia y necesitamos llevar la secuencia totalmente. Así que sean bienvenidos, mis hermanos. Muy bien. En esta parte hemos estado tocando acerca del bautismo. La Escritura nos dice que hay dos tipos de bautismo: el bautismo de Moisés y el bautismo de Jesús. Vamos a verlos. Recuerden que la palabra es maravillosa cuando la comenzamos a ver y entender y la comenzamos a creer. Escuchen lo que dice aquí en Juan, capítulo 4, verso 13. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto es maravilloso. Este concepto debemos de tenerlo presente, mis hermanos. Muy presente. Esta palabra que esté sembrada en tu corazón. Cuando hemos creído en Él, el Señor viene y Él mora en nosotros y nos da de su Espíritu. Y cuando creemos y le damos toda la libertad a nuestro Dios en nuestro ser se va a llenar de la gloria de Dios. El Espíritu Santo obrará una llenura tan especial, que la gracia de Dios brotará de ti, que la gracia de Dios brotará de sus hijos que están llenos de su presencia. Todo como principio hemos hablado acerca del bautismo. Y tenemos que entregar nuestra vida en obediencia al Señor, por fe. Muy bien. Hablemos que hay dos tipos de bautismo: el bautismo de Moisés y el bautismo de Jesús. Vamos al bautismo de Moisés. En 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2, este es un bautismo conocido como el bautismo en la nube y en el mar. Dice la Escritura en 1 Corintios 10, 1 y 2. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar. Entonces, tipológicamente la nube es tipo de la protección angelical de Dios. Y lo puedes leer en Éxodo capítulo 14, 19 y 20. Ahora, el mar es tipo de la limpieza de quien se consagra para servir a Dios. Para Israel era estar separado de Egipto, fuera del mundo, que para servir a Dios tenía que pasar por la ablución del mar. Y aquí vemos que hay agua salada. Éxodo 14, 21, 22. Egipto es estrechez. Cuando nosotros salimos de Egipto, entramos a la abundancia y a la riqueza con Dios.
El Señor hizo pasar al pueblo de Israel, luego de la Pascua, en medio del mar. Dice la palabra que pasaron en seco, pero eso hace una referencia al que el mar se abrió y pudieron caminar en medio de las aguas. Pero ellos fueron bautizados con toda la brisa y todo el agua que estaba cayendo sobre de ellos, salieron del otro lado del mar empapados en agua con sal. Los purificó, los limpió de toda la inmundicia que habían recibido en Egipto. Entonces, el bautismo de Jesús. En Mateo 3:11, llegamos a la comparación con el bautismo de Jesús. Este es el bautismo que se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Dice la Escritura en Mateo 3:11, yo os bautizo con agua en señal de conversión. Escuche, yo os bautizo con agua en señal de conversión. Eso lo está diciendo Juan. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, dice, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Escuche, al escuchar esta palabra y esta declaración de fe, si tú crees esta palabra en tu corazón poderosamente, esta palabra se hace una realidad en tu vida. Ahora bien, necesitamos entregarle todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma, limpiar nuestra alma. Dejar que el Espíritu de Dios obre como un proceso de llenura. Y entonces va a venir una relación con Dios inigualable en tu vida. La gracia de Dios brotará de tu rostro. Habrá gracia en tus palabras. Saldrá amor con tu actitud. Te verá la gente y encontrará en ti que hay algo que ellos no tienen. Y es muy simple: la presencia y la gloria del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos comprender esto, que como hijos de Dios tenemos que llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Las 3 abluciones de la iglesia. Para que el individuo pueda llegar a la presencia de Dios, de ser lavado en todo su ser, lo que implica que debe ser lavado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Quiero que comprendas esto. Toda persona que viene al Señor necesita ser purificado en todo su ser completo: espíritu, alma, cuerpo. Por eso es que estos 3 tienen que ser lavados, y Dios los purifica de la siguiente manera. El cuerpo. ¿Cómo va a ser purificado mi cuerpo? En Hebreos 10:22 y Efesios 5:26. Ese es el lavamiento por la palabra. El agua es la palabra. De otra manera, lo hace el agua, que representa la palabra de Dios. Ahora, el alma. Nos lo dice Apocalipsis 1:5. Ese es el lavamiento del alma al perdonársele los pecados por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El alma es limpia a través de la sangre de Jesús.
que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto es a través de la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿cómo es el lavamiento del Espíritu? Lo dice Tito 3:5. Este lavamiento es una regeneración de espíritu del hombre pecador. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu de Dios. Por esa razón es que Dios pide estos 3 testimonios en la tierra. Y lo dice 1 Juan 5, 7 y 8. Tenemos que tener 3 testimonios en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Dice 1 Juan 5, 6. Este es el que vino con agua y con sangre. Jesucristo no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. ¿Se recuerda cuando estaba en la cruz el Señor? Cuando hirieron su costado salió agua y sangre. ¿Lo ha leído usted? ¿Ha escuchado esa palabra? Entonces, y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, qué importante tener estos 3 testimonios en nuestra vida. 1 Juan 5:7, pues 3 son los que dan testimonio. 1 Juan 5:8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convergen en lo mismo. Entonces, el Espíritu, el agua, que es la palabra, y la sangre, dan testimonio de mí aquí en la tierra. Es un testimonio claro, que cuando viene el enemigo, ve el testimonio en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. El enemigo no puede penetrar. Ahora bien, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. El bautismo en el cuerpo. Hay un bautismo que no es solamente para acercarse a Dios o para poder ver. Fíjese bien, el bautismo en el cuerpo. No estamos hablando de que nos estamos sumergiendo en agua. Es un bautismo, ¿sí?, que no es solamente para acercarse a Dios o para poder ver, o simplemente para poder entrar en las dimensiones del reino. El bautismo iniciático es un bautismo fundamentalmente de discípulo. Es para todo aquel que empieza en los caminos de Dios. Pero luego vendrá otro bautizo, que es el bautizo de quien ya ha dejado de ser discípulo y se transforma en un siervo de Dios. Por eso el bautismo de Jesús, primero, con Espíritu Santo. Para que el que comienza es el inicio. Después con fuego. Para el que ha alcanzado madurez, el que viene a servir a Dios. Entonces, este es un bautismo exclusivo para servir a Dios. Por eso es que quien es un mero discípulo todavía no está preparado. Fíjate bien, no está preparado. Es esta la razón por la cual nos encontramos con pasajes de la Escritura que sin comprender este concepto nos pueden parecer extraños e incomprensibles. Como por ejemplo, nos vamos a Marcos capítulo 10, versos 38 y 39. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber,
si la bebiereis, y también seréis bautizados con el bautismo en que yo voy a ser bautizado. Bautizados en el bautismo que soy bautizado. ¿Sabe qué significa? La entrega total a Dios. El Señor fue bautizado entregándose completamente al servicio de Dios. Leamos Mateo 23, 11 y 12. Llegue a su Biblia. Es esta la razón por la cual el siervo es el mayor y no el que se hace servir de los demás. Ni el que como en el mundo busca los primeros lugares, ni el que busca la gloria de la fama. Escuche bien. Y lo dice Mateo 23, 1 al 7. Por eso es que Dios, a quien llama, es aquel que aprendió a humillarse. El que aprendió a morir. Este bautismo reservado solo para quienes le van a servir a Dios. Cuando leemos en Lucas 12:50, el bautismo de la muerte por causa de obedecer a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanos, es una entrega profunda. En Romanos 6, 3 al 5, este es el bautismo del siervo. La muerte. Por esta razón es que el mismo Pablo lo declara, lo afirma, que ya no vivo yo, ya mi ego ya no tiene gobierno sobre mí. Es Cristo Jesús. Y en Colosenses 2:12, este bautismo es una muerte al servicio de Dios, como el Señor Jesús. Entregarse. Mis hermanos, el negarnos a nosotros mismos solo lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Negándonos a nosotros mismos. En Efesios 4:5 dice la palabra, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Al estudiar este pasaje, mucha gente no comprende que se refiere no al surgimiento en el agua, sino al surgimiento en el cuerpo de Cristo para servir a Dios como lo hizo el Señor Jesucristo. Nos tenemos que sumergir en la iglesia para poder servir. De otra manera, muchos están sirviendo por amistad, porque el ambiente es muy bonito y están allí, pero de repente surge un problema y se va. Pero el que ha sido bautizado en el cuerpo va a permanecer en el cuerpo. Por eso dice un solo cuerpo, porque el quien dedica su vida para servir a Dios se bautiza o se sumerge en el cuerpo de servicio a Dios, que es única y exclusivamente el cuerpo de Cristo. Dedicar nuestra vida para el servicio de Dios es morir a nosotros mismos. Bueno, es un reto muy fuerte. Pero cuando tú le pides a Dios y le pides que llene tu boca, Él te dará. Cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Lo dice Gálatas 2:20. Con esto el apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo he muerto. He muerto a mí para servir a Dios. Por esta razón es que la vida del sacerdote, escucha, la vida del sacerdote es una vida de entrega total al servicio de Dios.
es una vida total al servicio de Dios. Tenemos que levantarnos como sacerdotes de Dios. La vida del sacerdote no es del sacerdote, sino de Dios. Por esa razón, en el antiguo pacto los sacerdotes no tenían herencia terrenal, dando a entender el Espíritu Santo con esto que el sacerdote no tiene aspiraciones o recompensas materiales y terrenales que tienen los demás, sino que él, Señor, era su herencia. El levita, el que servía al Señor, no tenía ninguna herencia material. Él era heredero de Dios. Mis hermanos, noten bien que si nosotros no hemos sido bautizados de la manera correcta, por fe, creyendo, ¿cómo podemos avanzar hasta el punto de morir? Deuteronomios 10, 8 y 9. Por eso el sacerdote debe morir a las herencias del mundo, a las aspiraciones materiales de la carne. Muy bien. Yo espero que esto nos esté hablando a nuestro interior y de una manera especial. Hay otro paso muy interesante: el lavamiento de los pies. No sé si alguna vez a ti te lavaron los pies. ¿Qué significa eso? Lo que significa es servicio. Servir con humildad. Es servir con humildad. El mismo Señor Jesucristo habilitó el lavado de pies, porque Él mismo fue quien lo instauró para la iglesia. Si tú lo lees en San Juan, capítulo 13, 4 al 17. El Señor se ciñó con una toalla y vino y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. A pesar de que el lavado de los pies podría considerarse como una ablución, como una santificación, como un lavamiento, lo cierto es que el acto de lavar los pies, la enseñanza no es para que reciba el lavamiento, sino para el que da el servicio. Servir con humildad, servir con amor. Cuando tú lavas los pies de alguien, lo estás sirviendo. El siervo, al agacharse, al lavarle los pies a los discípulos, el Señor Jesús les estaba dando una enseñanza de servidumbre. En realidad, lo que Él estaba haciendo al darles esa enseñanza práctica era impartiéndoles el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el espíritu de servicio. Necesitamos ver esto en lo profundo. Esto se está moviendo en mí. Del por qué a cada instante muchas personas se sienten cansadas, fatigadas, que ya no aguantan con un privilegio y que luego renuncia, que es pesada la carga. Algo está pasando. Y lo que está pasando es profundo. Necesitamos examinarnos cada día. En Filipenses 2, 5 al 11. Si el Señor Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre, y Dios le exaltó hasta lo sumo, fue porque tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, hasta muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Por esta razón es que
el más importante en el reino de Dios es el servidor de los demás. Ese es el más importante. No es el que se siente en la primera silla. Es aquel que está sirviendo con amor. Es aquella anciana que puede estar en una esquina del templo, orando, intercediendo, clamando por el cuerpo de Cristo, haciendo un trabajo en humildad y con sencillez. Aunque hay muchos lugares donde se da la práctica literal, escucha bien, de lavado de pies, la verdad es que el verdadero lavado de pies es servir a los hermanos de la iglesia. Entonces ahora comience a observar, comience a ver ahí en su congregación quién es el que está sirviendo y quién les está lavando los pies. Decimos esto porque eso es lo que instruyó el apóstol Pablo a Timoteo. Simplemente, por favor, anda a tu Biblia y lee en 1 Timoteo 5, 9 al 10. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que a las viudas que se les debe de ayudar de parte de la iglesia es a las que den buen testimonio y que hayan lavado los pies de los santos, que los hayan servido. O sea, que les hayan servido, mis hermanos. Es servir a los hermanos. Por esta razón que a esto se les llama el bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás metido en el bautismo del cuerpo de Cristo, tu función es servir. Eso es, ser sumergido en el cuerpo de servicio de Dios. Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de servicio. Mis hermanos, todo lo que estamos platicando es un asunto bien práctico. ¿Por qué razón es que no tengo la gracia, el poder o para hacerlo? A veces me es difícil llegar al templo, tengo un compromiso y siempre busco una excusa para no cumplir. Me acosté tarde, tuve mucho trabajo. Escucha, yo nunca experimenté eso. Yo siempre tenía algo que me movía en el interior de ir y servir, siendo muy joven. Niño, si yo adquiría un compromiso, yo lo cumplía. Aunque tuviese que llegar a pie al templo. Mis hermanos, es tiempo que levantemos nuestra cabeza y comencemos a examinarnos. Y examinarnos poderosamente. El único que adorna los cielos y que adorna la existencia de Dios es el Espíritu Santo. Y nadie más. Seguiremos, mis hermanos, estudiando acerca de este tema. Falta un poquito más. No quiero que se vaya a perder la siguiente parte. Y vamos a ver el bautismo en el nombre. ¿En qué nombre? Y esto es muy importante poderlo comprender. Mis hermanos, gracias. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Pero quiero que hagan una reflexión tocante. ¿Cómo fue el día en que usted bajó a las aguas, bajó al Jordán, se humilló delante del Señor? Vino su ablución, vino su purificación. Se entregó al Señor. ¿Lo hiciste con fe, creyendo? ¿O lo hiciste porque te obligaron? Es que los padres pueden forzar y decir, es que te tenés que bautizar. Pero eso viene por fe. O porque
tú te ibas a casar y te obligaron a que tenías que bautizarte. Mire, si usted no es miembro de la iglesia, usted no es parte de la membresía. ¿Sí? Y para ser miembro tiene que bautizarse. No es para eso el bautismo. El bautismo es para tener acceso al reino de Dios. Es una cosa muy diferente y muy importante. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tú nos estás enseñando en este momento, Señor. Oh, a ti te doy toda la gloria, toda la honra. Que esta palabra corra en el corazón de aquellos, Señor, para venir y ser transformados y que puedan venir a una mejor relación contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. Por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también lo puedes hacer por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones para ti. Que Dios te bendiga.